Bueno, hay que decirlo de manera muy enfática y de forma sencilla. La población hondureña siempre se pregunta por qué razón tenemos la tarifa más cara de Centroamérica, por qué razón pagan tanto mes a mes en el recibo de la luz, y es precisamente por estas acciones que hizo el Congreso Nacional en esta madrugada mientras la población hondureña dormía, descansaba, porque hoy tiene que salir a trabajar de manera honrada, nadie le garantiza su ingreso, no son políticos que viven de los impuestos de la población. Mientras ellos descansaban, en el Congreso Nacional se aprobó no solamente el tema del presupuesto, sino también las 18 adendas en paquete. A pesar de que representantes de la Junta Directiva del Congreso se comprometieron a que la discusión y la votación iba a ser contrato por contrato, no fue así. De hecho, lo aprobaron en un solo paquete, finalmente apenas con 53 votos, cuando el Congreso Nacional está conformado por 128, lograron esta aprobación, y en horas de la madrugada, prácticamente en la medianoche, casi de la madrugada, hicieron esta aprobación, y ahí donde viene el primer tema, Efraín, en el sentido de no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Por qué razón lo hacen en la madrugada? ¿Por qué razón lo hacen a escondidas de la población hondureña cuando no tiene manera de poder reaccionar o opinar? ¿Por qué razón cuando inició todo este proceso desde el 2022 no quisieron las autoridades del Congreso Nacional y del ENE compartir la información de estos contratos, sino hasta que ASJ lo publicó en un sitio web es que se dio a conocer qué información es la que contenía? ¿Por qué razón no quisieron que la población hondureña lo conociera cuando al final quien paga estos contratos, quien va a pagar los resultados de esa negociación es la población hondureña? Y para ser muy enfático, también hay que decirlo que esta renegociación, Efraín, se inició en el 2022, ya había acuerdos en abril del 2023, la ENE no los envió al Congreso Nacional. Si los hubiera enviado en ese periodo de tiempo, es decir, en los primeros 3 meses del 2023, la población hondureña hubiese recibido una rebaja de un 5% en la factura. Es decir, si usted pagaba 3.000 lempiras en aquel momento, en abril 2023 debió de recibir un descuento de 150 lempiras en el recibo de la luz. No sucedió, la ENE engavetó estos acuerdos, los mandó a dormir el sueño de los justos, esperando a que entrara una planta en operación para mandarla en paquete y aprobarlo finalmente como lo hicieron el día de ayer. Entonces, lo que se ha generado es una afectación al bolsillo del pueblo hondureño desde ya prácticamente hace 2 años, por el hecho de no haber enviado estos documentos al Congreso en tiempo y forma. Por otro lado, también hay que decirle, Efraín, estamos en 2025, ya este es el año 11 para las plantas solares que entraron en 2015. Eso significa que los precios de esos contratos automáticamente iban a bajar con o sin aprobación de estas adendas. También este es el año 11 que empiezan a pagar impuestos en muchos de estos proyectos, por lo tanto aquí también queda ya desmitificado esa mentira, esa falsedad que dice la ley de justicia tributaria, que la promueven. Dicen que los contratos de energía tienen exoneraciones permanentes, renovables, son exoneraciones por 10 años, incentivos por 10 años. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se pudo haber obtenido una rebaja en el 2023 de un 5%, la ENE no la envió al Congreso. Y ahora, en el 2025, obviamente van a salir a sacar crédito y decir va a haber una rebaja, pero esto ya venía con o sin aprobación de esas adendas. Y aquí lo que nos tiene que preocupar, Efraín, y para cerrar en esta primera intervención, es el hecho de que lo hicieron un madrugón, lo hicieron de manera opaca, nunca quisieron compartir la información. ¿Por qué razón lo hicieron de esta forma? ¿Por qué no querían que el pueblo hondureño quisiera que lo conocieran? ¿Por qué criticaron que se hacían madrugones en gobiernos anteriores y en congresos anteriores y ahora lo vienen a hacer ellos? Kevin, en explicación simple y sencilla para que lo entendamos los 10 millones de hondureños. El adenda al contrato de Brazabola, ¿en qué consiste y cuál es el impacto que va a tener en la economía de cada hondureño? En términos sencillos, un contrato que le otorgó Bel Zelaya en el 2008 bajo emergencia con la excusa de que iban a atender apagones. Ese contrato nunca entró en operación, se reactiva en 2023, totalmente nuevo. En el 2008 era a base de carbón, 150 megas, ubicado en Trujillo. Reaparece en 2023, 240 megas, es decir, 90 megas más, a base de gas natural, pero como no hay gas natural en el país, se utiliza diésel, el combustible más caro para generar electricidad, y por último está ubicado en Villanueva, es decir, es un contrato totalmente nuevo. Y ese contrato no estaba ni siquiera en operación cuando inició la renegociación de los contratos. Esto entra después, esto entra hasta en el 2024. Entonces, de manera muy simple, estamos hablando de que es un contrato a 20 años, que él tiene el costo fijo más alto de todas las plantas térmicas que tiene el sistema nacional actualmente. Eso va a impactar directamente en la tarifa, en lo que paga la población hondureña.
Hay otros elementos que ni siquiera los tiene este contrato en cuanto a los precios. Se desconoce porque en Honduras no hay gas natural. No se sabe cuánto va a costar llevarlo de Puerto Cortés hasta Villanueva. No se sabe quién lo va a quién se le va a comprar y muchos otros detalles, Efraín, que definitivamente van a impactar en la tarifa del pueblo hondureño por los próximos 20 años. Y por último, no olvidemos que la empresa nacional portuaria dio de manera directa un contrato a otra empresa que tiene los mismos ejecutivos de Brazabola para construir una terminal de gas natural en Puerto Cortés. Entonces, ese tema no se ha visto a detalle, pero es algo que los diputados tienen que ponerle atención porque hay que recordar que Puerto Cortés, por ley, tiene que ser procesos competitivos, pero en este caso se le dio ese contrato de manera directa y el caso de Génesis y Brazabola están relacionados. Entonces, es un tema que para las próximas 2 décadas el pueblo hondureño tendrá que prácticamente pagar esas facturas y por eso dejo esta reflexión, Efraín. Licenciado Kevin, los funcionarios de la... Sí. ¿A quién beneficia este contrato de Brazabola? Esa respuesta la sabe la ENE. Realmente ellos son los únicos que pueden decir, y los mismos diputados del Congreso Nacional de la Junta Directiva, por qué razón le mintieron al pueblo hondureño, por qué razón le dijeron, si aprueban este contrato, en noviembre del 2024 estará usando gas natural. Eso no sucedió, lo afirmó el propio ministro de la ENE, que no estaba generando con gas natural, sino con diésel. Entonces, ¿por qué el capricho? ¿Por qué insistieron? ¿Por qué siguieron? Hasta que lograron su cometido de aprobarlo. Solo ellos conocen realmente cuál es el verdadero trasfondo de este contrato. Se conoce el origen, que fue durante el gobierno del presidente Mel Zelaya, pero más allá son las autoridades las que tienen la responsabilidad de darle respuesta a la población hondureña. Y por eso es que le mencionaba anteriormente, Efraín, los funcionarios del ENE son pasajeros. Ellos cambian con cada proceso electoral. Los diputados son pasajeros, cambian en este próximo proceso electoral, pero quien se queda con la factura de este tipo de situaciones y negociaciones en madrugones es la población hondureña. Usted que nos está viendo en este momento, en su negocio, en su casa, va a tener que pagar y vamos a seguir siendo los más caros de Centroamérica. Licenciado Kevin, al no haber gas natural y funcionamiento con diésel, con el incremento de 4 a 5% del combustible diésel, ¿qué impacto en la economía va a tener, ya que tenemos hoy por hoy la energía más cara en la región de Centroamérica? Excelente observación, Efraín. Gracias por traerlo a la mesa. El hecho de que el combustible diésel aumente en costo impacta directamente en la tarifa en el caso de este proyecto que está utilizando diésel, porque reitero, no hay gas natural en Honduras. Y no solo afecta a esta planta, sino que todos esos arrendamientos que la ENE ha contratado son casi 400 megas a base de diésel, que es el combustible más caro. Entonces, usted lo decía correctamente, subió un 5%. Eso impacta de manera directa a la generación de esas plantas. Eso es algo que no nos podemos escapar o evitar. Por lo tanto, reitero, ¿quién va a pagar las cuentas y quién va a pagar la factura de estas decisiones? La población hondureña. No podemos terminar la entrevista sin conocer un poquito sobre la energía nuclear. Esto lo está implementando El Salvador, energía limpia y más barata. ¿Qué impacto va a tener en la inversión extranjera en El Salvador y qué impacto negativo nos puede traer a Honduras? Buena pregunta, Efraín. De manera muy resumida, El Salvador nos lleva 25 años de desarrollo en el sector eléctrico. Ellos privatizaron el sector eléctrico en el 98. Tienen 8 empresas distribuidoras, la mayoría privadas, nosotros solo una, la ENE. Tiene 40 empresas comercializadoras, nosotros solo una, la ENE. Entonces ellos ya cuentan con todas las fuentes de energía, ahora están explorando el tema de la generación nuclear, que es factible siempre y cuando se lleven a cabo los temas financieros y de seguridad. Ellos van a tener el acompañamiento del gobierno de Estados Unidos, que es la potencia en el tema de energía nuclear. Entonces, en ese sentido, puede generar beneficios para Centroamérica. En el caso nuestro, como Honduras, en contraste, Efraín, se andan instalando motores de diésel a nivel nacional. Eso es lo que se hacía en los 80. Solo contrastemos, El Salvador está viendo hacia la energía nuclear en futuro. Ellos hablan de Bitcoin, nosotros estamos hablando de motores diésel como que estuviéramos hace 4 décadas. Entonces, son soluciones de los 80 para mentes que se han quedado en esa época, lamentablemente, Efraín. Honduras como tal, y aquí hay que decirlo, hay que reiterarlo, este tema del gas natural, absolutamente nadie se ha opuesto a la tecnología. Ninguna tecnología es mala. Es la manera en lo que lo están haciendo. El Salvador tiene gas natural, pero lo licitó todo. Quién lo vende, quién lo importa, quién lo produce, quién lo transporta, todo. En Honduras no. En el caso de Panamá también se licitó todo, en Honduras no. Por eso es que ellos tienen esos precios competitivos.
porque sin un proceso de licitación es muy difícil obtener precios bajos que beneficien a la población hondureña. Entonces, en ese sentido, Honduras a futuro debe de considerar todas las tecnologías siempre y cuando se hagan a través de licitaciones transparentes y licitaciones que generen competencia que nos lleven a buenos precios. Gracias al economista Kevin y al especialista en energía Kevin Rodríguez.